tomar asiento. Y bueno, la semana pasada pues no pude estar con ustedes. Hace 15 días dije que iniciábamos una serie, pero la semana pasada no pude porque me tocó viajar de emergencia a Colombia. Creo que mi esposa les compartió. Y pobrecita, le tocó a última hora decir, yo voy a darle la enseñanza cuando no le tocaba. Pero ella, como es hábil, es profeta, Dios le habla, entonces de ahí se defendió. Pero sí, lamentablemente pues no pude estar, pero bueno, y aquí estamos y vamos a retomar entonces esa serie que les comenté, que es acerca de algo que el cuerpo de Cristo debe conocer hoy en día. Eso es algo muy actual, muy de estos tiempos. Y estamos hablando, ¿se acuerdan? Eso. Tienes 10 puntos aclamados. Te ganaste una chocolatina colombiana. Los 7 montes. Así es, estamos hablando de los montes de la sociedad y que deben ser tomados poco a poco por el cuerpo de Cristo para la venida del Señor. Entonces la iglesia tiene que prepararse, es necesario conocer esto. No muchas iglesias predican este tipo de cosas, pero yo soy un convencido de que el cristiano tiene que ser un líder. Estamos hechos para liderar lo que sea en el campo donde estemos. Tenemos que liderar, tenemos que ser cabezas. Y entonces tenemos que prepararnos, tenemos que conocer lo que Dios dice y lo que Dios nos pide. Y precisamente estamos hablando de estos 7 montes porque Dios quiere que asumamos una posición en ellas. Yo quiero, para empezar, dejar claro algo. El Señor no quiere que tú permanezcas en el desierto. El Señor no quiere que te quedes ahí, ni que estar viviendo a punta de raciones, es decir, a punta de maná. Él quiere darte mucho más que todo eso. Amén. Tiene mucho más para nosotros. Sin embargo, también nos dice algo, que la lucha en este mundo no es nada fácil. Tenemos que dar una batalla muy fuerte, como le sucedió por ejemplo a Moisés. Recuerden que a Moisés no le tocó nada fácil para sacar a su pueblo de Egipto. A él le tocó ir a hablar con Faraón y estarle cada rato insistiendo, y como que Faraón le decía que sí y luego que no, y entonces otra vez le tocaba volver a insistir y dar la batalla. Y fuera de eso, cuando ya salen, también los persiguen para hacerlos devolver. O sea, eso no fue sencillo. ¿A qué voy? Cuando uno sale, cuando uno parte hacia un propósito de Dios, no es fácil. Siempre hay batallas que tenemos que dar, siempre tenemos que pasar por desiertos, siempre a veces tenemos que estar sustentados con maná, pero porque la recompensa que viene es mucho mejor. Amén. Amén. Quiero que miremos lo que dice Deuteronomio 7:1 y lo voy a leer. Dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, el Eteo, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, y a todos esos feos. Es que todos son feos. Pero si se dan cuenta, habla ahí de 7 naciones también tomadas. Estamos hablando de 7 montes. 7 naciones con enemigos. Enemigos, dice mayores. Fuera de eso, dice Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y aquí nos dejan claro que las naciones que el pueblo debía conquistar, ahí dice, eran mayores y más poderosas que ellos. ¿Y por qué se los decía? Para que estuvieran preparados para lo que iban a enfrentar, ¿verdad? Porque uno tiene que estar preparado. Terrible que lo agarren a uno de sorpresa. Así es. Pero preparado es diferente. Y eso fue lo que quiso hacer el Señor con el pueblo. Sin embargo, también ahí más adelante les da una palabra que los reconforta. Es que el Señor es tan precioso. El Señor a veces te dice cosas, a veces un poquito fuertes, duras, como que dice, uy, esto va a estar duro, pero te manda por otra cosa después, algo que te levanta. Veamos Deuteronomio 7, ahí mismo también en el capítulo 7, lo lees, Enrique, y me lees del 17
al 23, por favor. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido, con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Muy bien. Aquí hay muchas cosas que podríamos ver, pero Dios muchas veces nos quita las cosas que nos hacen daño, que nos afectan, poco a poco. Porque ahí lo dice, poco a poco. ¿Por qué? Para cuidarnos de un mal mayor que puede venir. Entonces nos va como adaptando a lo que viene, al cambio. Hay veces que no vemos, porque es cierto, hay veces que pasan cosas y dicen, pero yo ¿por qué no vi esto? Porque hay cosas que a veces no podemos percibir. Y así fue con el pueblo. Dijo, van a salir, yo voy a estar con ustedes, les voy a dar las herramientas, porque lo dotó ahí, ¿no? Cuando Dios manda una conquista, no te manda solo, te manda dotado con herramientas. Amén. A veces sucede es que, pero yo fui a esto porque yo pensé que yo sentí que Dios me estaba enviando. No, hay veces que Dios no te envía, que tú te envías solo. Y entonces por eso fracasas. Pero cuando Dios es el que te está enviando, te está dando herramientas para salir airoso en esa conquista. Yo creo que aquí todos tenemos testimonios de eso. Amén. Batallas que hemos dado para un trabajo, batallas con la familia, batallas para ingresar, por ejemplo, a una universidad, muchas cosas. Lo más importante es que estemos en la voluntad de Él. Y Él va a estar con nosotros, Él va a dar la batalla por nosotros, porque aún incluso, hablando de los montes, aún es tiempo de que los organismos de poder de las que existen en las naciones, incluso diría yo más, naciones enteras, puedan estar todavía en el dominio y en la gloria de Dios. Amén. Pero Dios tiene que hacerlo a través de nosotros, Sí. a través de sus hijos, porque de otra manera no lo va a hacer. No lo va a hacer no porque no quiera o no pueda, Él tiene todo el poder, pero Él no. Yo una vez lo dije, Él no viola su palabra y Él puso al hombre para enseñorear la tierra, para gobernar la tierra. Entonces tiene que hacerlo a través del hombre. Por eso vino Jesús como hombre, para poder restaurar lo que el hombre, el primer Adán, había perdido. Bueno, muy bien. ¿Vamos entendiendo? Poco a poco. Poco a poco. Muy bien. Recuerda que comentamos también que los montes son las columnas estructurales de nuestras sociedades, ¿no? Y el plan de Dios es levantar un pueblo fuerte, un pueblo valiente, que tome cada estructura de estas, cada estructura social, cada estructura económica y política de nuestras naciones. Pero para esto hay un inicio, y es empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Mientras que nosotros no cambiemos nuestra manera de pensar, va a ser imposible. ¿Cómo vamos a pretender conquistar gobiernos si estamos pensando todavía en cosas pasadas y añorando cosas que ya ni fun ni fa, como se dice, que no tienen sentido para nuestra vida? Entonces Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar, y de esta forma que pensemos como Él, en otras palabras, y que de esta forma podamos influenciar en estos organismos a los que nos está llamando que tomemos, que nos pueda levantar en lugares de influencia, que seas tu luz en esos lugares de influencia, ¿sí? Y sabemos que ese es el propósito de Jesús. Jesús va a volver y Jesús
va a venir a tomar esas 7 estructuras, esos 7 montes. Y yo quiero recordarles cuáles son esos montes. Son medios, gobierno, familia, economía, religión, lo que llamamos la celebración de las artes y el entretenimiento, y la educación. Esos son los 7 montes. De ahí se desprende todo. Y muchas veces los cristianos no nos hemos metido o introducido en ellos o en sectores de la sociedad, porque ¿sabe qué decimos? Yo no me voy a meter en la televisión, eso es del diablo. Eso es del diablo. O en la prensa, eso es del diablo. O en el gobierno, eso no es para mí. Los cristianos no debemos estar en el gobierno, eso es del diablo. Y vivimos satanizando todo, cuando Dios lo que quiere es que recuperemos las cosas que Él hizo, lo que Él creó, y sobre todo que tengamos influencia en la sociedad. Amén. ¿Están entendiendo? Amén, amén. Entonces no podemos estar diciendo, no, yo ya no voy porque soy del diablo, ¿verdad? Estamos en un tiempo en que el Señor nos dice que debemos tomarnos. Amén. Y hay una manifestación de Dios evidente, y es que Él está buscando hombres y mujeres a través de quienes pueda Él lograr lo imposible. Es que es tomar estos montes. Es que estos montes se puede volver una tarea imposible si usamos estrategias humanas. Nosotros no podemos caminar en lo que nosotros creemos, en lo que pensamos como seres humanos, sino en lo que Dios quiere y en lo que Dios desea. ¿Se acuerdan que hablamos de una revolución? ¿Sí se acuerdan? ¿La revolución de quién? De Elías. Hablamos de la revolución de Elías. Dios está buscando esa revolución, que nosotros entremos en ella, y que tengamos esa relación con Dios, que escuchemos su voz, que la revolución de Elías parte de escuchar la voz de Dios para empezar a penetrar y tomar el reino, tomar los montes y establecer el reino. Eso es la revolución de Elías, ¿no? Y también para escuchar esa palabra profética, porque Dios habla y Dios le habla a los profetas. Antes de llevar a cabo, Él está declarando las cosas, y quiero que lo veamos. Amén. Amós 3:7, ¿qué dice, Enrique? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Dios primero le habla a los profetas para que lo anuncien al pueblo y el pueblo camine y actúe. ¿Saben? Nosotros estamos en un tiempo en que se levantarán profetas que irán precisamente a los montes a proclamar todo lo que está a punto de suceder. Amén. Estamos viviendo ese tiempo Amén. y lo vamos a estar viendo en los próximos meses, años, pero lo estamos viendo ya. Y hoy quiero que empezar a ver un primer monte. Vamos a meternos ya en ellos y vamos a ver un primer monte, que es el de los medios de comunicación. Wow. Es un monte difícil y es un monte que está prácticamente tomado por las fuerzas malignas. O alguien puede dudar aquí de cómo se mueve la maldad, por ejemplo, en las redes sociales, o cómo se mueve la maldad en la televisión, en la radio, en la misma prensa. Es que ahí el enemigo se encuentra en este monte, ¿sí? Ha vivido muy comodote, ¿sí? Tranquilote, porque de por sí casi nadie se le ha metido. La gente cristiana no ha querido meterse ahí porque le ha parecido fastidioso, y por lo que les decía hace un rato, porque han pensado sobre todo en este monte que es un sitio de Satanás, del diablo. Entonces yo ya no voy. Como que se olvidan que Jesús se metía en todo lado, ¿sí? Andaba con los buenotes, pero también se metía con los malotes a ver cómo les hacía cambiar, ¿verdad? Entonces ese es un monte que realmente ha estado casi sin oposición y que ha aprovechado su influencia, porque es un monte que influye mucho en la gente, influye al máximo. Entonces, cuando hablamos de los medios de comunicación, nos referimos a todos los canales que reportan y establecen las noticias, y gran parte de su poder precisamente radican en que pueden crear noticias, ¿sí? ¿Se han oído el término fake news? Sí. Está muy de moda, las famosas fake news o noticias falsas, ¿no? Y convierten cualquier historia en una gran historia.
¿sí? Mintiendo y haciendo cosas como para que la gente esté cautiva. A ver, les voy a poner un ejemplo muy de México que pasó hace poquito. Cuando el terremoto de México, ¿ustedes se acuerdan de la caída en el colegio Rebsamen? La famosa historia de la niña Frida Sofía. Y todo el mundo cautivo. ¿Qué va a pasar? ¿La van a rescatar? ¿No la van a rescatar? Y después se descubrió que era falso, que no era cierto. Era una mentira creada para tener cautiva a la gente. ¿Se dan cuenta cómo actúa el diablo? Esto es satánico. Miren cómo actúa, ¿no? También en el 2018, el diario The Sun de Londres publicó una nota que dijo que habían encontrado el submarino de Pablo Escobar, que tenía una cantidad de millones de dólares. Y todo el mundo, encontraron eso, hay que ver, y lean la noticia y están pendientes a ver qué más encontraban ahí, ¿no? Y eso se difundió en muchas partes, en Latinoamérica llegó y resulta que era mentira, pura mentira. No había nada de eso. ¿Se dan cuenta? Y así podemos quedarnos toda la tarde contándole cosas de todo lo que se han inventado y sobre todo en los últimos años. Porque ahora rueda más facilito. Ahora ustedes ven YouTube y empiezan a ver un poco de noticias falsas. Sí. Ahí. Al leer Deuteronomio 7:1, que lo leímos, donde estaban todos esos feos, la primera nación enemiga mencionada, ¿cuál fue? La de los Eteos. Este enemigo se relaciona específicamente con el monte o con los problemas del monte de los medios. Este es el que está ahí en el monte de los medios. La palabra Eteo proviene del nombre Et, E-E-T-H, que significa miedo o terror. ¿Se dan cuenta? Et significa miedo o terror. Y estos espíritus empiezan a tener dominio sobre las personas cuando son liberados a través del aire, a través de las noticias. Y se puede decir que causan más daños que los mismos terroristas. ¿Sí? Porque los terroristas tienen muy poca influencia sin la cooperación de los medios, y ellos lo saben. Por eso tratan de llegar a los medios, difundir las cosas para que la gente se asuste. Y muchas veces no pasa nada, la mayoría de veces no pasa nada, pero la gente se asusta. Muchas personas, con la simple noticia de que algo puede pasar o un ataque terrorista puede llevarse a cabo, ya se desaniman, se desalientan, cae un espíritu de desánimo en las personas y se produce un miedo, un temor tan perverso que eso puede ser incluso más dañino y peligroso. Vean, se han pasado inclusive videos de ataques terroristas que se dieron hace muchos años y lo pasan como si fuera terror, para que la gente se asuste. En estos días estamos oyendo una noticia que está aterrorizando a la gente, ¿cierto? El coronavirus, en todas partes. Está la gente muy asustada. En Colombia está también muy prevenidos. En el aeropuerto, todos los de inmigración y todo andan con sus mascarillas, ¿no? Cuando ni siquiera han entrado. Porque digo, si yo hubiera entrado, pues entonces entre con la mascarilla para evitar contagiarse, pero ¿de qué se van a contagiar si no ha entrado? ¿No? Pero bueno, la gente se previene porque se asusta, ¿verdad? Y aquí en México, bueno, en estos días ya empezamos a ver gente de todo de mascarilla, como cuando pasó con el H1N1, pero más por todo lo que está causando los medios. Yo no voy a desconocer que son cosas delicadas, claro que sí, pero ¿por qué enfatizan más en lo malo que en lo bueno? Se está hablando de 80,000 contagiados, ¿cierto? Se están hablando de 2,800 muertos, pero no se está hablando de que se han recuperado, o sea, ya han sanado más de 40,000 personas. Una cifra mucho mayor. En eso no hay tanto énfasis, hay más énfasis en los muertos y en el contagio. Y que entró ahora a Brasil, ahora entró a México y ahora está entrando en otros países, en Estados Unidos, Italia, ¿no? Y eso no tiene a todo el mundo así, pero, ¿no? Asustado. ¿Y la economía? Está viendo que ni siquiera la peste nos alcanza a los hijos de Dios. Porque así lo dice la propia palabra. ¿Amén? Ahora, cuando hay un miedo desproporcionado, eso crea un
corazón en un campo de batalla falso. No estamos en un campo de batalla real, ¿no? Dice la palabra que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y el temor de cualquier otro tipo solo ayuda a hacer crecer o a acrecentar el dominio de Satanás. Por eso él es un experto en crear temor. Si somos sabios, temámosle a Dios y ya, ¿verdad? Pero vivimos llenos de terror y entonces estamos bajo las garras del maligno, ¿no? A Satanás le encantan las malas noticias, ¿no? Y se deleita retorciéndolas, ¿no? Volviéndolas una nada, y así lleva la batalla a un terreno que es el terreno que él controla, Tener cautivo. ¿sí? Y donde él puede llevar fácilmente a las personas a estar temerosas y ansiosas, que es su objetivo. Eso es bueno que lo entendamos, porque así ya no nos vamos a dejar engañar ni manipular. Amén. Lo peor es que la exposición de noticias aterrorizantes, de esas tremendas, hacen que el diablo incluso pueda inyectar enfermedades que afectan a la gente en su mente, o enfermedades cardiovasculares. ¿Cuánta gente no se ha muerto por una noticia? Claro. Un ataque al corazón cuando recibe una noticia. Claro. Hay gente que se muere hasta por un gol de la selección mexicana, porque vive así, y les ¡gol de México! Pero eso está en terreno, en campo de batalla falsa, ¿verdad? Y entonces él utiliza los medios de comunicación para crear luchas internas y también división, inclusive en todos los niveles de la sociedad. Por eso es que los políticos viven peleando, ¿no? Porque sacaron una noticia que dijeron que este político estaba metido con la mujer de otro político, y si algún chiste, si algún pelotero, ¿no? O también entre los mismos medios de los mismos medios de comunicación hay muchas peleas entre ellos. Pero es que eso es lo que le fascina al diablo, esta manera. Ahora, los conflictos en las naciones muchas veces no se pueden superar, es precisamente por lo que están difundiendo los medios, por todo lo que están lanzando. Y ellos hablan que el terrorismo, pero viven difundiéndolo y crean más terror en las personas. Así es. Son voceros del terrorismo. Así es. Entonces los medios es algo muy difícil para lidiar. Realmente no es nada fácil. Y están a disposición en todas partes, ¿no? Ustedes van al trabajo y tienen los medios ahí a disposición. En la casa tienen los medios, en cualquier parte donde vaya están los medios difundiendo cosas, ¿verdad? Cuando nosotros observamos un noticiero de televisión, prácticamente más del 70% de las noticias son negativas, y pocas veces se habla de cosas que aporten a una mejor sociedad. Ese es cierto. También otra cosa es que influye de forma muy asombrosa en la política, manipulando la información. Ellos manejan muy bien la información y entonces favorecen a un determinado candidato. Es increíble ahora las campañas cómo se dan, tan diferentes a hace ya varios años, donde empiezan ataques, ¿no?, de noticias, y sacan videos y montan videos y sacan cosas para hacerle perder votos a otro candidato. Es una cosa impresionante lo que estamos viendo, ¿no? Y lamentablemente muchas veces nuestro voto, cuando votamos, estamos basándonos en una información a medias o mentirosa, porque a veces ni consultamos, ni profundizamos, simplemente escuchamos algo. No, yo no voy a votar por este, yo voy a votar por este, porque este es un ladrón, porque lo dijeron. No tienen ni idea si sí o si no, pero se difunden ese tipo de cosas para manipular políticamente. Entonces es un espíritu muy fuerte que rige sobre los eteos, y ese espíritu se llama Apolión, para que lo sepan. Apolión se encuentra en la cima del monte de los medios. Ahí está Apolión. ¿Y sabe qué significa Apolión? Significa destructor o destrucción, y es lo que hace al controlar este monte: destruir. Apocalipsis 9 describe que quienes están bajo su control tienen colas como los escorpiones. Gerardo, se me pone una foto,
con aguijones. Veamos Apocalipsis 9, 10, 11. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ahí está escrito ese espíritu. Ya está la foto del escorpión. ¿Abadón en qué, perdón? Apolión, y en griego es Apolión. Ok. Y ese es el que rige este monte, el de los eteos. Bueno, ustedes saben cómo es un escorpión, lo han visto, ¿cierto? Y un escorpión quería mostrarles una foto porque aquí está hablando de algo que quiero aclararles. Tiene la cola bifurcada, ¿sí? ¿Sí salió o no salió? No. Eso es otra cosa, eso es un video. No nos engañen con un video, a ver cómo son los medios. Estamos hablando de una fotografía. Bueno, déjala vemos. Tiene, como les decía, son bifurcadas. ¿Y por qué lo asemejamos o por qué está dado sobre los medios? Porque así son las noticias, como la cola del escorpión, bifurcadas, ¿no? Las mandan de esa forma. Y esas historias que manejan los medios noticiosos también son como el aguijón del escorpión para clavarlo en la gente, en la mente de las personas y causar pánico, causar terror. Por eso los hijos de Dios no podemos dejarnos engañar. No podemos. ¿Salió o no salió? Bueno, si no salió ya, dejémoslo así. Bueno, entonces, ustedes saben que los medios de comunicación manejan agendas, y agendas que son muy liberales. Y esa es una forma como torcida de mirar los problemas. Y tienen como resultado una interpretación errada en las soluciones, ¿no? Dan unas soluciones que no son las adecuadas. ¿Por qué? Porque realmente cada uno dice lo que piensa y lo que cree, y entonces hay que aceptarlo porque es la manera de pensar de alguien, y que es la libre expresión, la libertad de la prensa, la libertad de los medios. Entonces hay que respetarlo y no se puede hacer nada, que digan lo que quieran, la basura que quieran soltar, que la suelten, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa mente liberal o mente muy abierta, e incluso humanistas, porque se vuelven muy humanistas, ¿no? Hablando del ser humano, se vuelve sin darse cuenta en sus peones, ¿sí? Ellos son peones de toda esta estrategia que maneja el demonio, el diablo. Esta gente se vuelve peones de ellos, tontos útiles, para que saquen todo este tipo de noticias y entonces puedan inyectar su veneno, el veneno del escorpión que traen en el aguijón, que lo pueden inyectar en las personas que reciben esta información. Ahora, la palabra liberal hay que entenderla en su contexto, ¿no? En este contexto que lo estoy hablando. Y en este caso lo menciono a quien busca liberarse de lo que es la ética, ¿no? Y de los valores que están orientados a lo que Dios dice y los que están revelados en su palabra. A eso es que me refiero. Porque de otra forma puede ser un pensamiento liberal puede ser expresado diferente, ¿no? Como algo abierto socialmente, otra cosa. Pero en este caso es eso, ¿verdad? Entonces, para que me entiendan, esta es una visión del mundo que exalta a la humanidad, pero degrada a Dios. Y así lo venden, de que el hombre es valioso, todo lo que sea humano es rescatable, y la gente se conmueve mucho y dice, sí, claro, tenemos que ayudar, tenemos que conmovernos con lo que está pasando, pero a Dios lo tienen por el piso, prácticamente lo niegan, ¿no? El hombre por encima de Dios, y los medios lo saben hacer a la perfección.
poner al hombre por encima de Dios. Es más, a veces se vuelve terrible mencionar la palabra Dios en un medio de comunicación. Es verdad. Casi que se lo prohíbe. Para que me comprendan, Dios tiene que estar en el centro de nuestro pensamiento. Dile que esté a tu lado, que Dios esté en el centro de tu pensamiento. Porque cuando es así, Dios está en el centro del universo y nosotros giramos alrededor de Él, de Dios. Pero el pensamiento liberal, sin darse cuenta, coloca a la humanidad en el centro del universo, y si Dios llega a existir, Él está girando en torno a nuestro. Eso hacen los medios, hacen que Dios esté lejitos. A Dios ni lo tengan en cuenta, a Dios ni lo mencionen, que Él está muy ocupado para ocuparse de sus problemas, ¿no? Ahí el que puede hacer las cosas es el hombre. El hombre es capaz, el hombre es valioso, el hombre es todo, ¿no? Y Dios a un ladito, cuando lo que dice la palabra es que alejados de mí nada podéis hacer. ¿Ven? Todo tergiversado. ¿Están entendiendo? Bueno, yo no estoy afirmando, que me entiendan, que los liberales sean malas personas. Lo que digo es que son gente engañada para aceptar una visión en la que Dios no es el centro. Y Satanás, entonces, que es bien hábil, se aprovecha de esto para que esta gente sea utilizada, los que están en los medios, manejando los medios, y sean utilizadas en derramar malas noticias dentro de las naciones. Son felices soltando cosas, ¿no? Y Dios ha manifestado para que la gente entienda que Él es el que gobierna la tierra. Amén. Él se ha manifestado. Porque mucha gente se ha preguntado, ¿será que Dios nos quiere decir algo con los huracanes, con los terremotos, con los incendios tan grandes? Este año empezó con unos incendios tremendos, se dan cuenta, en Australia, en California. Gravísimo. ¿Será que Dios nos quiere hablar con todo eso? No, pero a la gente es más fácil decirle, Dios, ¿dónde está? Dios es culpable. Yo entiendo que a veces en medio del dolor, en un momento de una circunstancia difícil, a veces el ser humano tiende a echarle la culpa a Dios. Porque eso pasa. El viernes, el viernes 8 días, cuando me dan la noticia de la muerte de mi sobrina, hablo con mi sobrino, el hermano. Él no está en Bogotá, está en Medellín, estaba viajando para Bogotá, estaba desesperado, y empezó a decirme, Dios no es justo, Dios no es justo. Yo no le dije nada, porque uno en ese momento que se puede entrar uno a debatir, es que Dios no es justo. ¿Dónde estaba? Dios no es justo. ¿Cómo permitió que esto pasara? ¿Natural esto? Eso es muy normal, la gente entiende eso. Y no es una persona que no conozca, no es cristiano. Bueno, él recibió a Cristo, pero te canta así como muy cristino, pero conoce algo de Dios, llama a Dios. Yo me digo que no. El sábado ya no me estaba diciendo nada de eso. El sábado, el domingo que llegué yo, no estaba diciendo ya nada que Dios es injusto. Al contrario, estuvo muy solemne con Dios, porque el momento de dolor le echamos la culpa a Dios de las cosas, y la verdad es que nosotros somos los que nos alejamos de Él, y con nuestros pecados, con nuestra perversidad, hacemos que las cosas sucedan. ¿Usted cree que los terremotos o los huracanes es porque Dios quiere? Dios lo pronosticó, Jesús profetizó esto, lo que está pasando. Él lo dijo, está en Mateo y está en Lucas, las profecías, tratados escatológicos de Jesús, y lo dijo. Pero no lo dijo para que, les voy a mandar esto, no, sino lo que iba a pasar por la desobediencia del hombre, por la maldad que se iba a extender. Por lo mismo que les dije al principio, porque Dios le dio señorío al hombre sobre la creación, y cuando el hombre está haciendo malas cosas, pues la creación funciona mal también, y sucede todo esto que está pasando. Así es. ¿Y dónde estamos los hijos de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Tremendo. Que la creación dice que anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios, dice la palabra en Romanos 8:19. ¿Qué estamos haciendo? Echándole la culpa a Dios.
También de pronto pensando, uy, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios permitió que pasara este tipo de cosas? No es que Él quiera esto. Dios no quiere esto. Dios lo que quiere es que regresemos al centro de la vida, que es Él en medio nuestro, que Él sea nuestro centro, el centro de esta sociedad. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Está levantándose evangelistas que lleven las buenas noticias del triunfo de Jesús sobre la cruz al monte de los medios, ¿no? Para establecer allí su evangelio. Y es un evangelio no solo de salvación, sino también el evangelio del reino. Que lo entiendan, porque cuando hablamos del evangelio podemos hablar de dos evangelios: el evangelio para salvación, Jesús Salvador, que es un evangelio que nos dice que Él vino para salvarnos, y cuando lo recibimos en nuestro corazón somos salvos. Pero hay otro evangelio, que es el evangelio del reino, porque Jesús vino a establecer el reino de los cielos en la tierra y a enseñarnos cómo hacerlo. Y nosotros teníamos que portar ese evangelio del reino donde vayamos. Establecer ese evangelio del reino. Amén. Es un evangelio que va más allá del evangelio de la salvación, porque a fin de cuentas significa una revelación más amplia de lo que es la muerte de Jesús, ¿no? Porque no solo lo hacemos nuestro Salvador, sino lo hacemos nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, el centro de nuestra vida. ¿Y esto qué significa? Significa que está por encima de todo y que la tierra le pertenece a Él. Amén. Dice el Salmo 37:9: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Amén. ¿Cuántos esperan aquí en el Señor? Amén. No todos, miren, no todos levantan la mano. ¿Cuántos esperan en el Señor? Amén. Ya más. Pues yo felicito, porque ustedes van a heredar la tierra. Amén. Lo dice la Amén. Biblia. Si ustedes esperan en el Señor, van a heredar la tierra. Amén. El evangelio del reino implica también que las naciones tienen un alma. ¿Se acuerdan qué es el alma? El alma son la voluntad, los sentimientos, las emociones. Las naciones también tienen un alma, fíjense, tienen todo esto. Y nosotros somos los llamados a establecer su reino en las naciones, en esa alma. Que la gente empiece a pensar distinto, que sus emociones sean diferentes, que el sentir sea también diferente. Hay un versículo que escribió Pablo y es como la base que guía a los que son llamados a tomar el monte de los medios, y que lo encontramos en Filipenses 4:8. Vamos a verlo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Esto qué significa? Significa que la atmósfera debe llenarse ¿con qué? Con lo honesto, con lo justo, con lo puro, con lo amable, con todo lo que sea de buen nombre, en lo que hay virtud y en algo digno de alabanza. Y de este pasaje podemos decir que surge la escuela de periodismo del Señor. Esa es la escuela de periodismo del Señor. Preparar gente para que piensen en lo que es verdadero, en la verdad, para que piensen en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en llevar noticias amables, en lo que tenga buen nombre, no que denigre a las personas. Tremendo. Que haya virtud. Esa es la escuela de periodismo de nuestro Padre. Así es que se debe formar la gente, el periodista de Cristo, ¿no? Si se incluye todo esto en una cadena de noticias, ¿qué va a pasar? Que la información que se transmite va a ser elevada a la cima del monte del Señor. Amén. Ahora, quiero aclarar algo. No estoy diciendo que sea incorrecto reportar un desastre o noticias que son verdad, porque la gente tiene que estar informada. Cosas que pasan, que duelen, pero que pasan, ¿no? Y que son adversas los acontecimientos. Pero sí significa eso que en lugar de estar repitiendo y exaltar las cosas malas que provoca esa noticia, se puede resaltar una respuesta positiva
ante las noticias negativas, ¿verdad? Porque siempre, siempre hay un elemento de esperanza. No es filosofía. Hay un elemento de esperanza en cada noticia, en cada suceso. Miren, por ejemplo, en el terremoto, volviendo al terremoto. En el terremoto se destacaba cuando se pasaba en las imágenes la solidaridad del pueblo de México. Eso a mí me cautivó y a mucha gente. A mí en Colombia me dijeron, qué bonito cómo México se volcó a ayudar. ¿Ve? No enfrascarse. ¡Qué desastre! ¡Qué destrucción! Tantos muertos y siguen apareciendo muertos. Y quién sabe, yo creo que eso hay como 10,000 más por ahí que lo han encontrado. Porque eso es lo que empieza la gente a especular. No, qué bonito que digan, qué solidaridad. Miren la gente cómo colaboraba, miren cómo iban a remover escombros, cómo llevaban ayuda a las carpas donde estaba la gente que se quedó sin vivienda. Siempre en cada noticia mala, siempre hay cosas buenas para destacar. Amén. Es decir, que se puede hablar del mismo acontecimiento, pero visto desde un ángulo de esperanza. ¿No les parece? Claro. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces llenar los espacios con noticias e historias que son verdad, que llevan también lo que vimos, justicia, virtud, y que sean dignas de alabanza, puede cambiar el ambiente espiritual, el entorno en que nos movemos en una nación. Cuando llega ese tipo de noticias, la gente se siente más animada, más contenta, más gozosa de hacer cosas. Pero cuando viene todo lo negativo, todos caminan como ese, con un peso aquí, un yugo, ¿no? Esto está muy mal, estamos mal. Y vamos, ¿y qué esperamos? Que esté peor. No puede ser. Nosotros no podemos caer en esa trampa, ¿no? Veamos lo que dice Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjese, la misericordia y lo que es la pureza del Señor lleva al arrepentimiento. Conforme vaya cambiando el ambiente, el entorno, la atmósfera, el resultado va a ser que se ganen más almas para Cristo, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque tomando el monte de los medios. Si la gente en los medios empieza a dar mensajes de esperanza, es muy fácil que el corazón se prepare para recibir el Señor. La gente está recibiendo noticias que lo animan, y entonces todo esto te lo va a dar Jesús. Jesús es tu esperanza. Y la gente se anima. El monte, también hay que entender algo. El monte de los medios tiene niveles de influencia. En la cima está el asiento del principado de Apolión, que ya lo vimos. Y de ahí tenemos que desplazarlo. Y no solo es orar para retirarlo, sino también tiene que estar preparado el sustituto. ¿Quién va a ocupar esa silla? ¿Verdad? Eso significa que se necesita la oración y la acción para tomar los montes. Orar y accionar. Oración. Oramos y accionamos. Y así se toman los montes. Y la cima del monte es la que penetra en el segundo cielo. En el segundo cielo es donde se dan lugar las batallas espirituales. Esto lo hemos explicado en otras ocasiones. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, ahí se dan las batallas espirituales por la tierra, y donde aún tienen poder los demonios, porque en el tercer cielo no. En el tercer cielo ellos no tienen entrada. Recuerden que en el tercer cielo, que es donde está el trono del Dios Padre, de allí fueron desplazados, fueron arrojados. Entonces ahí no hay problema. Y el ganar la cima de este monte de los medios nos da poder en el aspecto del pensamiento, porque es que los medios dominan mucho el pensamiento de la gente, lo condicionan. Entonces, al llegar a la cima, vamos a tener poder para entrar en el pensamiento de las personas. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Así es él, así es la persona. Y esto es un principio que también se aplica a las naciones. Por eso es que al tomar la cima de cualquiera de los montes, también se toma cautivo el pensamiento de un pueblo, de una nación. La cima de los montes
también siempre va a ejercer influencia sobre millones de personas. Y lo podemos ver también en que esa gente influye en tantas personas que de alguna manera ocupa una posición en esa cima. Miren, fuentes de información que podemos llamar de alto perfil, como son Facebook, como es YouTube, como es en el caso de México Televisa, TV Azteca, CNN, ¿no? Y otras, son ejemplos de instituciones ubicadas en la cima de este monte, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen mucha influencia en el pensamiento de la gente, ¿no? Y eso todo hace que haya mucha influencia demoníaca en estos medios. ¿Los estoy asustando? No, estamos conociendo. ¿Sí? Incluso esa influencia afecta a los cristianos que laboran allí. Claro. Porque ellos se ven forzados a trabajar dentro de unos límites filosóficos que les detallan, que les determinan en esos medios. Y usted cuidadito con hablar eso, usted va a hablar lo que le digamos. Entonces la gente, por no perder el puesto, tiene que hacerlo. Pero está traicionando su conciencia. Qué triste, ¿no? ¿Pasa o no pasa? Estoy diciendo mentiras. El otro nivel, ya vimos la cima, otro nivel que encontramos es el medio del monte, o parte media del monte. Y está ocupado por medios que en cierta medida ostentan menos influencia. Llegan a miles de personas más, no a millones, pero llegan a un grupo en todo caso significativo. ¿Quiénes están ahí? Están revistas, están periódicos, algunos noticiarios, estaciones locales de radio, de transmisión, también las instituciones de educación, también están allí, que también sacan información, ¿no? Donde capacitan a los periodistas, y en general todas aquellas que tienen una influencia significativa pero no dominante como nosotros. Y finalmente está la base del monte, ¿no? Y la base del monte alcanza menos personas que las anteriores. Esos son noticieros locales o revistas especializadas que van dirigidas a mercados pequeños. Y este nivel, ¿saben qué es lo triste? Que es el nivel que apenas hemos alcanzado en general los cristianos. Llegar al nivel bajo de la cima. Hay una tarea que tenemos, llegar hasta la cima, al monte, hasta lo alto del monte. Pero todo esto está cambiando conforme cambia el mover del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. Ni un amén, oiga, increíble. Amén. Esto está cambiando conforme cambia el mover del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo. Está cambiando. Ya no es la misma iglesia de antes. Ya vemos una iglesia más despierta, una iglesia que quiere salir, que quiere cambiar cosas, que quiere meterse en los medios. ¿Cuántos se imaginaban hace 20 años, o un poco más, canales cristianos, estaciones de radio cristianas? Hoy en día ya las hay, y va para más arriba, hasta la cima del monte, porque Dios está moviendo de esa forma. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso y caminar en ese mover del Espíritu Santo. Amén. Tú tienes que entender algo, y es que la información que escuchas y que das también a otros, porque tú reproduces información, son factores importantes de condicionamiento del espíritu humano. Lo que tú transmites a una persona, si es débil en espíritu, se va a desplomar. Si es fuerte, de pronto no se va a desplomar, pero sí va a seguir y la va a seguir retransmitiendo, ¿no? Es que las noticias nefastas contaminan a las personas, ¿o no? Claro, las contaminan. Pero las noticias que son buenas, las nobles, las vigorizan, las levantan. Así es. Las noticias que son presentadas adecuadamente otorgan el mensaje de redención que Dios da. Amén. Gracias, Señor. ¿Por qué de redención? Porque levantan el ánimo y dicen, esto puede cambiar, podemos ser redimidos de estas cosas, podemos ir para adelante, ¿verdad? Entonces esas noticias nos ayudan a eso, y es lo que Dios quiere, ¿no? Que no nos llenemos de noticias desesperadas, ¿no? Y trágicas, esperando a ver qué hacemos con ellas. Tome, ahí le botamos las noticias, mira a ver qué hace con ellas, deprímase, ¿no? No, Dios siempre las sazona con un toque de esperanza. Amén. Vamos a ver. Entonces, en las 7 cartas
a las 7 iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis, el Señor nos muestra su sello de redención. El Señor siempre busca la redención, que lo que nosotros oigamos, que nosotros hagamos, esté sellado con esa redención de la sangre de Cristo. Y incluso hasta para las advertencias más severas o correctivas que nos hace el Señor, siempre nos lleva una redención, un mensaje de ser redimidos. Hay una carta, quiero que leamos una que es, o parte de una carta a la iglesia de Éfeso, que está en Apocalipsis 2, y vamos a leer del verso 2 al 6, por favor. Y dice: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Fíjese algo, miren lo interesante en esta carta. Es un modelo especial de Dios que transmite primero algo positivo, después la mala noticia y luego otra es positivo. Eso podemos llamarlo como un sándwich divino, ¿no? Porque arranca diciendo: conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, tú no puedes soportar a los malos, ¿cierto? Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado. Todo eso le dice: estoy reconociendo eso, hijo. Iglesia de Éfeso, ¿no? Pero viene la mala, ¿no? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Vuelve a lo primero, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Esa es la mala, pero después vuelve y la remata con una buena, ¿no? Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, Dios lo que está diciendo es: hay esperanza, siempre hay esperanza. Nos pueden abrumar de noticias negativas, pero para Dios siempre hay esperanza. Hay un mensaje de redención. Y lo cierra en el siguiente versículo, en el 7, de una manera o una promesa alentadora, porque dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios en este mensaje transmite la seriedad de una situación, un problema, pero lo hace aconsejando a la iglesia con su preciosa gracia, con su maravillosa gracia. Y es que Dios conoce el impacto de las noticias y sabe que una serie continua, permanente de malas noticias, sin que tenga un ángulo en donde apoyarse, un ángulo de esperanza, indudablemente va a quebrantar tu espíritu, lo va a milanar. ¿Saben ustedes que, como dijeron, el terrorismo se apoya en cualquier cosa que desestabilice y genere la mayor cantidad de miedo y de ansiedad? Pero el 90% de su éxito proviene de lo que informan los medios. ¿Qué tal que los medios no le hicieran eco a eso? Estarían fritos. Es que las noticias tienen un poder muy grande, un poder de afectar la mente de los individuos y hasta de toda una nación, porque toda una nación también se atormenta con una noticia. Por eso yo quiero enfatizar algo, y es que los creyentes vayamos ganando presencia en el monte de los medios. Porque debemos dar a conocer la forma que Dios quiere hacer conocer la información, cómo la quiere transmitir, y no colaborar más con el envenenamiento de la mente. Así es. Estamos llenos de mentes envenenadas en nuestras naciones. Tremendo. No podemos ser
factores de crecimiento de este envenenamiento, sino al contrario, un mensaje de esperanza y de sanidad para esas mentes. Me gusta una palabra que encontramos en Isaías 52:7 que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Isaías 52:7. De nuevo aquí podemos ver el corazón de nuestro Señor, precisamente en lo que concierne a las buenas noticias. Y los llamados a tomar este monte tendrán los pies hermosos. Amén. ¿Por qué? Porque están sembrando noticias de paz, noticias de esperanza, aunque tengan que reportar cosas negativas, pero diferente. Y yo quiero aclarar algo: la idea no es engañar a la gente o ocultar la información tampoco, sino asegurarnos de que esa información tenga un fin de redención, dar algo de esperanza con esa información. Ustedes podrán preguntar: bueno, ¿y cuál es la estrategia para tomar ese monte? La verdad, no existe una estrategia única. Lo que sí es necesario saber es que las personas que han sido llamados a este monte, el Señor les va a revelar una estrategia. Amén. Les va a dar sabiduría y van a tener gracia para hacer una cosa, y otros van a tener gracia para hacer otra, pero todos serán ideas creativas de parte de Dios. Dice su palabra que Él suplirá todo lo que nos falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este es un versículo que se utiliza mucho para la parte financiera, pero no es solo para la parte financiera. Las riquezas, señores, ¿saben también qué son? Ideas creativas de Dios. Amén. Esas son riquezas en gloria. Cuando a tú te llega una idea creativa de Dios, te está llegando las riquezas de su gloria. Amén. Para tu vida. Y están disponibles para ti. Amén. Amén. Es importante que todos nosotros, el pueblo que fue comprado por la sangre de Cristo, nos percatemos de que siempre ha sido su voluntad de que estemos en la cima de los montes, en un lugar de autoridad y de bendición. Amén. Recuerden, nos dimos una enseñanza sobre esto. Dios nos pone como cabeza y no como cola. Y Él no es un Dios sádico que disfruta ver cómo su pueblo lucha y apenas sobrevive. No, Dios no es así. Eso está muy alejado de la verdad. Él siempre ha buscado que nosotros estemos motivados con una tierra prometida, una tierra de abundancia, una tierra ilimitada para tu cuerpo, para tu alma, para tu espíritu. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Gracias. Por eso no te puedes desanimar. Gracias. Dios desea que sus hijos tomemos los montes, y ahí está este monte de los medios de comunicación. Eso no es opcional. Si nosotros no entramos en acuerdo con Dios en esto, ¿saben qué va a pasar? Que el cielo no puede intervenir en los asuntos de la tierra. Ya les expliqué por qué. No puede intervenir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos tomar responsabilidad en la tierra, en esa tierra prometida que Dios nos ha dado, y ordenar todo lo que pase aquí. ¿Cómo? Por medio de nuestra vida de oración y luego en nuestra vida de acción. ¿Qué estamos haciendo? Y el llamado que Dios nos hace no necesariamente es dentro de las paredes de la iglesia. Así es. Muchas veces es para que actuemos conforme a su palabra en el monte, en cualquiera de los montes donde nosotros nos desenvolvamos. En el caso de los medios, hacer una carrera allí no es solamente una forma de cumplir un llamado. Dios nos ha llamado para estar allí también, sino también para que los revolucionarios de Elías tengan un poder específico para tomar ese monte. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero que entiendan algo, y esto es medio rompecocos, pero rompamos el coco.
pero es verdad. La iglesia tiene que entender que el trabajo secular no existe. Y siempre en las iglesias nos preguntan: ¿y usted tiene trabajo secular? ¿O trabaja solamente en la iglesia? A mí, sobre todo como pastor. Pero el trabajo secular no existe, sino que hay varios montes en los cuales tenemos que operar y tenemos que llevar el reino. Donde estemos tenemos que llevar el reino. Tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en el área donde te mueves, tú tienes que llevar el reino. No estás haciendo un trabajo secular, estás haciendo un trabajo para Dios. Entiéndelo así. Cuando empieces a pensar de esa manera, úchale, vas a dispararte en lo que haces. Te lo aseguro. Miren, el mundo hay que verlo como una gran congregación, y Dios desea que tú hagas, manifiesta la realidad del cielo en la tierra en esa congregación, en esa gran congregación, por medio de ese Cristo que habita en tu corazón, y por medio de ese Espíritu Santo que está empoderado en ti, Amén. que te empodera.